¿Qué tal? Buenas noches. En octubre de 1967, en un pueblo de Pensilvania, vivía un hombre llamado Leo Held. Él era considerado un hombre de familia, casado, con 4 hijos, era químico, trabajó para la misma empresa durante 19 años, también era bombero y voluntario en su comunidad, era miembro del consejo de la escuela de sus hijos, presidente de la Junta de Padres de Familia y también era un miembro activo en la iglesia local donde él vivía. Leo Held para sus vecinos y amigos era la imagen de un ciudadano responsable, respetable, esposo amoroso y padre afectuoso con sus 4 hijos. Sí, de vez en cuando tenía uno que otro altercado con algún vecino, de repente manejaba un poquito de manera imprudente, temerosa, y de vez en cuando se le veía molesto. Pero hay que ser realistas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos comportado de la misma manera de vez en cuando, no? Y siendo sinceros, pues nadie es una monedita de oro. El 23 de octubre de 1967, Leo Held se despertó, se arregló como cada mañana para ir a trabajar, solo que esa mañana sería diferente. Ese día, Held salió de su casa con una pistola automática calibre 45 y una Smith & Wesson calibre 38. Llegó a su trabajo, empuñó ambas armas, entró por la puerta principal y comenzó a disparar. Pero no comenzó a disparar de manera aleatoria. Sus disparos eran calculados e intencionales. En total, Held asesinó a 6 personas. 4 personas dentro de su trabajo, entre las que se encontraban su jefe, un supervisor y 2 compañeros que habían sido promovidos recientemente. Las otras 2 víctimas fueron un matrimonio que eran vecinos de él. Cuando él salió de la empresa después de hacer ese crimen, se fue a la casa de los vecinos, entró a su casa, los mató y les quitó más armas que ellos tenían ahí guardadas. Horas después de que esto ocurrió, la policía por fin lo aprehendió, lo arrestaron y fue sentenciado a cadena perpetua. ¿Qué fue lo que llevó a este hombre de familia a cometer tal atrocidad? En su momento, en aquella época, lo catalogaron como un enfermo mental, pero de enfermo mental no tenía nada. Sí estaba enfermo, pero del corazón, porque él traía una raíz de amargura muy fuerte causada por el rencor y odio causado por no ser valorado, por ser objeto de burlas, de ataques a su persona y otras situaciones que lo llevaron a este extremo. Quizás suene algo exagerado, pero si no entendemos cómo Dios trabaja con nosotros y menos le permitimos sanar nuestro corazón y forjar nuestro carácter, un escenario como este es más común de lo que parece. Hemos visto las matanzas en las escuelas de Estados Unidos, que son causadas precisamente por bullying, por alumnos que están cansados de tanto abuso y llegan y matan a medio mundo. Acompáñenme a Hebreos 12:15, por favor. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, los que están en línea. Señor, te queremos pedir que tú te muestres a nosotros. Queremos ver un Jesucristo que está tratando con nuestro corazón, un Jesucristo que está tratando con nuestras emociones. Sabemos, Padre, que absolutamente todos estamos propensos a ser atacados de una
y de muchas maneras, donde nos hieren, donde nos lastiman, y seguramente muchos llevamos cargando y guardando a esos sentimientos que llevan esa raíz de amargura. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que abra nuestros corazones, que me utilices a mí para trazar bien tu palabra, Señor, exponerla de acuerdo como tú deseas para cada una de las personas que están oyendo tu palabra, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y de los que están viendo esta prédica a través del internet. Te lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, la historia que hemos venido estudiando de José supera cualquier serie de Netflix, ¿sí o no? Y es que está llena de todos los elementos que tiene una serie exitosa. Tiene acción, tiene suspenso, tiene amor y, por supuesto, traición. Solo que esta serie fue producida y dirigida por Dios y fue hecha para que tú y yo nos identifiquemos con sus personajes y con lo que ellos vivieron y sintieron. Y la palabra de Dios es muy personal. Nos habla de manera particular a cada uno de nosotros. Y estamos viendo ahorita una parte muy importante de la historia del pueblo de Israel y de cómo Dios, bajo su soberanía y plan perfecto, los está llevando a Egipto para hacer de ellos una gran nación. Y sí, ese es el tema central, el cual veremos un poquito más adelante. Sin embargo, lo hermoso de la palabra es que en un mismo libro, en un mismo pasaje o en un mismo versículo, Dios nos puede estar hablando no solo de maneras diferentes, sino también de temas diferentes. He dividido esta prédica en 3 secciones. La primera es la diferencia entre perdón y reconciliación, la gracia o el favor de Dios y el principio de 400 años de preparación. Así es que vamos a nuestro pasaje de estudio, que es Génesis 45. Génesis 45, versículos 1 y 2. Génesis 45, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. Si hemos visto alguna vez alguna película donde están los árabes, sabemos que son muy escandalosos para llorar, gritan mucho. Entonces no era raro que José estuviera gritando tanto. Pero después del discurso de Judá en el capítulo anterior, y después de acumular un montón de emociones encontradas, José ya no podía más. O sea, pónganse en el papel de José. ¿Cómo se estaría sintiendo él después de todo lo que pasó durante 2 años? Ahora tiene enfrente a sus hermanos. Sí, ya les hizo el jueguito de que te vas, te encontré, te regreso, y ya lo sabemos, lo vimos en el capítulo anterior, pero hay que detenernos a pensar qué pensamientos estarían alojados en la mente de José. ¿Qué emociones habrá tenido? Y como por qué o para qué lo estaba preparando Dios. Esto es, si tú logras ponerte en el papel de José, es tremendo. Todos tenemos razones para guardar rencor. La gente nos hace daño. Las situaciones nos perjudican. Hasta Dios no siempre hace lo que pensamos que tendría que hacer, y por eso nos enojamos. Guardamos rencor contra los que nos han hecho un mal, e incluso contra Dios, quien creemos que debió haber hecho las cosas de otra manera. El rencor no es más que la negativa a perdonar. Así que, siendo esta una tendencia inherente en todos nosotros, y al parecer inevitable, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Era tanta la preocupación, o es tanta la preocupación de Dios por el rencor, que cuando entregó la ley a los israelitas, estableció un mandamiento específico al respecto. Por favor, acompáñame, Levítico 19, 18. Levítico 19, 18.
Y Levítico 19:18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Llama la atención que Dios termine este mandato con las palabras, yo el Señor. Al hacer esto, Dios nos recuerda que Él es el Señor, no nosotros. Guardar rencor es convertirnos en juez y jurado y decidir que el error de una persona no se ha perdonado. Ningún ser humano tiene el derecho o la autoridad para hacer eso. Romanos 12:19, por favor. Romanos 12:19. Aquí el apóstol Pablo nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Habrá habido rencor en el corazón de José? ¿Ustedes qué creen? Claro, quizás pasó por su mente vengarse de sus hermanos. Tenía la oportunidad de meterlos a la cárcel, aun cuando él había hecho el engaño para hacerlo. Pero regresemos a nuestro estudio. José ya no aguantaba más la carga emocional y pidió a todos los que estaban ahí presentes que salieran excepto sus hermanos. No aguantó y estalló. ¿Cuántas veces has estado así? Que no aguantas una emoción y quieres estallar, quieres gritar. Pues eso fue lo que le pasó a José. Estalló en llanto. Pero yo imagino que las personas que salieron de ese lugar, yo creo que se han de haber quedado allá afuera de chismosos a ver qué pasaba, ¿no? Porque el chisme estaba bueno. Oye, ¿por qué no saca? Hay que quedarnos a ver qué pasa. Pero el llanto de José fue tan fuerte que todos se enteraron, incluyendo Faraón. Génesis 45:3, en el capítulo que estamos estudiando. Génesis 45:3, José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Fíjense las dos declaraciones de José. Yo soy José, ¿vive todavía mi padre? O sea, José en ningún momento dijo, yo soy José, híjole, ustedes me metieron en la cisterna, ustedes me vendieron, ahora sí me la van a pagar. No, dijo, yo soy José y mi papá. Fíjense el amor que tenía José por su padre. Ahora, ¿se imagina la cara de los hermanos al escuchar tan tremenda declaración? Pues no hay mucho que imaginar, ahí lo dice la palabra de Dios, que quedaron atónitos. ¿Has quedado alguna vez atónito? O sea, sin aire, sin palabras. Pero sin duda, yo creo que el miedo se debe haber apoderado de ellos, pensando en una represalia o venganza por parte de su ahora vivo hermano. Y aquí quisiera que volteáramos los roles tantito. Quizás hasta ahorita, por cómo va la historia, te has puesto en el rol de José, o sea, el afectado, la víctima. Pero ahora te pido que te pongas en el rol de los victimarios, de los hermanos. ¿Has hecho algo que ha herido a alguien? ¿Has hecho daño con tu boca, tus acciones o actitudes? ¿Cómo te sientes? Si andas por la vida así tan tranquilo, mejor ve con Dios para que te revise el corazón antes de que te dé algo. Pero ¿qué tal como en el caso de José? Que esa persona a la que le hiciste daño, la tienes enfrente de ti. ¿Cómo reaccionarías? Cuando tú has sido el victimario, ahora tienes a la persona enfrente. Malinterpretar el perdón a veces es lo que nos esclaviza al rencor. Pensamos que perdonar es excusar el pecado o pretender que no tiene importancia la ofensa. Ninguna de las dos cosas es cierta. El perdón no tiene que ver con la otra persona. El perdón es un regalo de Dios para que nos liberemos del control de alguien que nos ha hecho daño. Cuando guardamos rencor, le damos a alguien a quien no queremos el control de nuestras emociones. Sin el perdón, el solo pensar en esa persona, ¿qué nos provoca?
Nos duele el estómago, nos duele la cabeza, se nos calienta el cuerpo, nos da fiebre. Híjole, básicamente hacemos de esa persona un ídolo, dándole el control sobre nosotros. Todo por no perdonar. Deuteronomio 32:39, por favor. Deuteronomio 32:39. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Cuando perdonamos, entregamos a Dios todo el derecho a la venganza o la restitución. El perdón escuchen esto, el perdón hace que nuestra relación con Dios esté correctamente alineada. Reconocemos que Él es el juez, no nosotros, y que tiene el derecho de tomar la decisión que quiera. Él es Dios. El perdón es la decisión de confiar en Dios y no en nosotros mismos con el resultado de la ofensa. El perdón es confiar en Dios. Pero regresemos a nuestro estudio, Génesis 45, 4, 5. Vamos a ver cómo va avanzando la serie que estamos viendo. Génesis 45, versículos 4 y 5. Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Yo creo que los hermanos de José no se la creían cuando estaban escuchando estas palabras. Esta respuesta tan fraternal hacia sus hermanos, que lo habían maltratado de tal manera, solo puede indicar una sola cosa. Dios había estado tratando con el corazón de José, sanándolo y restaurándolo. Frecuentemente guardamos rencor porque nos sentimos responsables de que se haga justicia o de que los demás sepan lo mal que nos han hecho. Pero cuando dejamos la situación en manos de Dios y el derecho a decidir el final, dejamos al Señor hacer lo que quiera sin que nuestro enojo sea un obstáculo. Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así de ese tamaño debe ser nuestro perdón. Regresando a nuestro estudio, Génesis 45, versículos 6 y 8. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. La segunda parte de la respuesta de José en estos versículos es una señal clara y evidente de que no solo Dios había sanado el corazón de José con respecto a la traición y maltrato, sino que además la relación José-Dios era tan estrecha que José alcanzó a entender sus propósitos, los propósitos de Dios. Entendió perfectamente del control que Dios tiene sobre las cosas, sobre las situaciones, sobre las circunstancias y motivos de las mismas. Al declarar, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación, nos da la certeza de que más allá de ser un buen administrador de Faraón, entendió que era un instrumento de Dios para salvar a la familia escogida de una muerte segura
y posteriormente a su liberación. Y aquí dos reflexiones. ¿Qué situación o qué persona Dios ha utilizado como instrumento útil para que tú reconozcas, para que sanes, restaures y forjes tu carácter? ¿De qué manera Dios te ha estado usando para hacer eso mismo con alguien? Dios utiliza las circunstancias, las personas, las cosas para tratar con nosotros. Y muchas veces le rehuimos, no lo queremos enfrentar, nos queremos alejar cuando es Dios mismo tratando con nosotros. O a veces tú eres un instrumento de Dios para tratar en el carácter de alguien y no te has dado cuenta que Dios te quiere utilizar como ese instrumento para esa persona en particular y prefieres no hablar con esa persona, prefieres no enfrentarla, por decirlo de alguna manera. Y esto nos lleva al versículo número 8. Génesis 45, versículo 8 dice: ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviaste aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. La frase que dice por padre de Faraón se refiere a que él era autoridad, era el segundo de a bordo del Faraón, era una persona de mucha confianza del Faraón. Y podemos saber aquí que siempre fue Dios, siempre ha sido Dios y siempre será Dios el que opere y haga su voluntad para mostrar su gracia y misericordia a nosotros, para llevar a cabo un plan en nuestras vidas. José aquí lo vio perfectamente. Ustedes no me enviaron aquí. Ustedes no me hicieron lo que me hicieron. Fue Dios el que lo hizo. ¿Qué hizo José? Pregunta para nosotros. ¿Qué hizo José? ¿Perdonó o se reconcilió con sus hermanos? Vamos a ver. Es importante recordar que el perdón y la reconciliación no son sinónimos. El perdón es un asunto del corazón. Es un acto de entregarse a la voluntad de Dios y se da sobre todo entre nosotros y Dios. Le damos a Él nuestro derecho de mantener la ira. Sin embargo, la reconciliación requiere el verdadero arrepentimiento y la confianza mostrada por el ofensor. Aquí, por favor, necesito que pongan mucha atención porque esto tiene que ver de las dos partes, tanto del víctima como del victimario. La reconciliación requiere el verdadero arrepentimiento y la confianza mostrada por el victimario, por el ofensor. Es importante que esto no lo perdamos de vista en una situación donde se nos ha lastimado o hemos lastimado de alguna manera. Hay dos actores, la víctima y el victimario. La víctima debe perdonar para poder sanar. La víctima puede liberar su ira a Dios, entregársela, pero al mismo tiempo tiene que mantener los límites de protección hasta que el victimario demuestre con el tiempo que merece su confianza. Y esto nos lo dice Dios. Proverbios 26, versículos 24 y 25. Proverbios 26, versículos 24 y 25 dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su corazón acumula engaño. Cuando su voz sea agradable, no lo creas, pues hay 7 abominaciones en su corazón. Hermanos, no le hacemos ningún favor a Dios tratando de ayudarlo a arreglar las cosas a través de la venganza. Él, Dios, no necesita de nuestra ayuda, no necesita de nuestra ira. Lo que necesita Dios de nosotros es primero que nos sometamos a su voluntad y manera de hacer las cosas. Y segundo, que confiemos y le confiemos a Él la situación. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas.
¿Y cuál es la manera de Dios? Su manera es siempre perdonar, tal y como Él nos ha perdonado. Génesis 45, 9 al 15. Seguimos con la primera parte. Dice: Daos prisa y subid donde mi padre, y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores, y habitarás en la tierra de Gosen, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas, y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. Y he aquí, vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que os habla. Notificad pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, daos prisa y traed aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Hace un momento yo les preguntaba si en esta situación José había perdonado o se había reconciliado con sus hermanos. Pues bien, la palabra de Dios siempre tiene la respuesta. Y por si andaban con la preocupación, entre José y sus hermanos hubo perdón y hubo reconciliación. El beso que le dio a todos sus hermanos firmaba de alguna manera ese perdón y esa reconciliación. Podemos soltar el rencor a través de un simple acto voluntario, entregando toda la situación a Dios y desprendiéndonos de ella. El perdón, hermanos, trae sanidad a nuestras almas y permite que Dios construya su fuerza y carácter en nuestras vidas, al permitirle que Él reine como nuestro único Dios. Eso es lo que ocurre cuando decides entregarle a Dios todo rencor, toda amargura, y permitirle a Dios que te dé paz en tu corazón y perdonar y reconciliarte con tu hermano. Pero ahora vamos a la segunda parte, el favor de Dios. Génesis 45, 16, 20. Génesis 45, 16 al 20. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José: dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí, y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de la tierra. Y a ti se te ordena decirles: hagan esto, tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres y traigan a su padre y vengan. Versículo 20. Y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Vamos a detenernos aquí tantito. Imagina que estás en casa de algún familiar o algún amigo que te invitó a comer o a algún convivio en su casa. De repente, otro amigo te manda un mensaje preguntando: ¿qué haces? Le platicas dónde estás y te dice: oye, ¿y puedo ir a acompañarlos? Creo que lo mínimo correcto sería preguntarle al anfitrión si puedes invitar a alguien más. Después de todo, no es tu casa. Sin embargo, José no hizo eso. José, todo confianzudo, le dijo a sus hermanos: vénganse para acá con todo y mi padre y todas sus cosas, que las cosas allá afuera se van a poner bien feo y aquí estarán seguros. En ningún momento se detuvo a consultar a Faraón si le podía decir esto a sus hermanos o a su papá. Simplemente les dijo: vénganse para acá. Qué confianzudo. Pero hermanos, no era que José fuera un confianzudo aprovechado. Vamos a Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. Dice: ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia.
Cuando Faraón se enteró de la situación de José y sus hermanos y lo que José pensaba hacer con ellos, Faraón pudo haber estallado y decirle, oye, ¿cómo te atreves a invitarlos? El que eres bienvenido eres tú, no tus hermanos ni tú. No hizo eso Faraón. Y en lugar de explotar y reclamar, fíjense el favor de Dios. Le dio a José todas las facilidades y más para que se trajera a su padre y a toda su casa con él. Hermanos, eso se llama favor de Dios, dada por su misericordia y soberana voluntad, que si bien es decisión de Dios a quien se la da, te puedo asegurar que ese favor de Dios no es de gratis. Ya lo leímos en Proverbios. Uno debe poner de su parte, tanto en lo físico como en lo espiritual. Esfuérzate, sé valiente. José ya había puesto mucho de su parte, al ser un obrero fiel y leal a su trabajo y a sus autoridades. Eso lo vio Dios. Y eso le da favor a José delante de Faraón. Ahora, quiero que noten algo muy importante, porque eso seguramente lo vamos a ver el próximo miércoles. José les dijo a sus hermanos que regresaran por su padre y por todas sus cosas. ¿Te imaginas la mudanza? Tremenda mudanza la que iba a hacer eso. Pero Faraón le cambió la jugada y le da a José todo lo necesario para que trajeran a toda la familia, pero que dejaran todo atrás, pues en Egipto tendrían eso y mucho más. Versículo 20 dice claramente, y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Faraón fue muy claro con José. Dile a tu casa, dejen todo. Aquí lo van a tener todo. No tiene caso que se traigan que los muebles, que no, acá lo van a tener todo. Qué difícil es a veces avanzar hacia las bendiciones de Dios cuando nos estamos aferrando a cosas del pasado. Sean posesiones, sean personas, pensamientos o incluso sentimientos. Cuando no hemos perdonado, cuando no hemos soltado el rencor, estamos agarrados de algo en el pasado y estamos estorbando la labor de Dios que nos quiere llevar a una bendición. Dios nos dice, deja todo lo que no te sirve atrás, que yo tengo mucho mejores cosas para ti. Mis caminos son mejores que los tuyos, dice la palabra de Dios. Confía en mí. Y más adelante veremos si los hermanos de José hicieron caso de esto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo veremos el próximo miércoles. Pero ahora vamos a la última parte. Los 400 años. El principio de los 400 años. Génesis 45, versículos 21 al 28. Y así lo hicieron los israelitas. José les dio carretas conforme a la orden de Faraón y les dio provisiones para el camino. A todos ellos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de grano, pan y alimentos para su padre en el camino. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no riñan en el camino. Ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán a su padre Jacob y le informaron: José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo: basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Casi estaba profetizando su muerte ahí. De hecho, la profetizó. Bien, pues ahora los hermanos de José están listos para regresar a Canaán. Pero esperen, otra vez vamos a ver el carácter del ser humano. ¿Se imaginan ustedes el viaje de regreso de estos hermanos?
Imagínense la plática humana entre ellos. Te dije que no lo echáramos a la cisterna. No, espérate, tú fuiste el que lo vendió. Ah, sí, pero yo tuve que mentirle a nuestro padre. No, ¿qué te pasa? ¿Y ahora quién le va a decir? No, así nos va. Imagínense la plática entre ellos tan carnal. Y a pesar de haber estado lejos de sus hermanos tanto tiempo, José los conocía muy bien, al grado de que antes de que salieran les dijo en el versículo 24, se portan bien, no se peleen, no discutan. Y creo que le hicieron caso. Y al parecer la recomendación tuvo muy buen resultado, pues la actitud con la que llegaron a Canaán con su padre así lo demuestra. Le dan la noticia a Jacob y esta queda impresionado. ¿Cómo habría estado el espíritu de Jacob estos años sabiendo que su hijo había muerto? Sin duda, cuando hemos perdido un ser querido, muy cercano, pues es como si se te fuera el espíritu. Y si hay alguien que conozca a alguien o que haya perdido un hijo, pues todavía peor, ¿verdad? Porque no es lo natural, como decimos, ¿no? ¿Cómo estaría el espíritu de Jacob? Muerto. Tendría un espíritu igual al nuestro, muerto antes de conocer a Jesús. Pero ¿qué sucedió? Cuando se enteró de que vivía, versículo 27, el espíritu de Jacob revivió. Igual que revivimos nosotros cuando reconocemos que Jesús entregó su vida por nosotros y resucitó para darnos a nosotros salvación. Y nuestro espíritu revive. Así, hemos llegado al final de la serie de 7 capítulos de la vida de José. Pero más que la vida de José, es la historia de cómo el pueblo de Israel llegó a Egipto. Esa es la parte humana. Pero por la parte divina, ahora el pueblo elegido por Dios está listo para la estancia de 400 años, mediante los cuales el pueblo de Dios sería preparado para cumplir el propósito establecido por Dios. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que hoy nos has hablado. Sin duda, Señor, hablaste de una manera fuerte a nosotros con respecto al perdón, con respecto a la reconciliación. Y sin duda has hablado fuerte a nuestro corazón con respecto a guardar rencor y recelo contra alguien. Padre, ayúdanos a enfrentar esta situación de una manera bíblica. Ayúdanos a verte a ti como ese Padre reconciliador. Y ayúdanos a entregarte a ti todo rencor, todo odio, toda raíz de amargura que pudiéramos tener, que primero y antes que nada no nos permite estar alineados a ti, que no nos permite que tú hagas tu voluntad con nosotros porque estamos frenando tus bendiciones. Permítanos, Señor, entregarte todo, Señor, toda carga, y permítanos, Señor, liberarnos al aceptar primero y antes que nada que tú nos perdonaste a nosotros. Aún sabiendo cómo éramos, tú nos has perdonado. Y lo que hoy nos pides tú es que perdonemos a aquellos que nos han herido. Qué difícil, Padre. Pero tu palabra está llena de ejemplos. Hoy vimos el ejemplo de José, que sin una palabra de juicio, sin una palabra de rencor, simplemente recibió a sus hermanos, los perdonó y se reconcilió con un beso. Padre, si el día de hoy alguien que esté viendo esto por internet o alguno de mis hermanos que están aquí presentes, traemos una situación de rencor, permítenos madurar en tu palabra, permítenos que esta palabra empiece a hacer su trabajo en nosotros y buscar a esa persona que nos ha herido o incluso a la persona a la que hemos herido y buscar primero contigo ese perdón y luego esa reconciliación
con el hermano o la hermana. Te damos gracias porque tu palabra siempre es precisa, es directa, Padre, y es personal. Te damos gracias porque estamos viendo también, estamos descubriendo cómo el favor tuyo, Señor, opera de manera increíble con los que te aman. Y también gracias, Padre, porque estamos viendo y estudiando cómo es que el pueblo de Israel pasó a ser lo que es. Y lo estamos viendo de una manera increíble a través de tu palabra. Yo pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Y si hay alguien por internet que lo esté viendo por primera vez y te ha movido esta prédica, ten por seguro que es Dios hablando a tu corazón. Y es momento de que tú te entregues a Él. Damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.